Bueno, buenas tardes. Quiero darles una bienvenida. Estábamos teniendo unos problemas con internet, pero ya, gracias a Dios, volvió. Bueno, entonces eso es una tarde, pues una oportunidad bien bonita para compartir con Dios, con el Espíritu Santo. Entonces esta tarde, pues les invitamos, partan allí con sus familias. Y eso es una tarde preciosa. Entonces hoy le titulamos Bienvenidos a este tiempo a compartir con el Espíritu Santo. Usted sabe que nuestro Dios siempre nos acompaña. El Espíritu Santo es una persona real. Él está aquí con nosotros, está allí en su casa. Él quiere que estemos en comunión. Quiere que estemos allí pasándola bien con Él. Que podamos expresar lo que sentimos, cuánto lo amamos. Eh, entonces es un tiempo a compartir con el Espíritu Santo. Entonces, buenas tardes. Quiero decirle a todos, quiero que alisten allí sus Biblias, que podamos orar, que podamos leer la Biblia. Entonces vamos a hablar con nuestro Creador, vamos a orar, vamos a pasarla pues bien chévere. Y orar no es más que hablar con Dios. Entonces si usted no sabe orar, orar es simplemente hablar. Sí, es una oración, expresar. Entonces sabemos que Dios está allí. Dios es más real que aún que nosotros mismos. Entonces Dios siempre está allí, aunque tal vez usted lo dude, pero Dios siempre está escuchándolo. Entonces vamos a orar, vamos a decirle a Dios que Él es bienvenido a nuestros corazones, a su corazón, a este momento. Entonces darle gracias. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Dios eterno, porque tú eres bueno. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres bienvenido a este lugar, Padre. Clamamos a ti, Señor Dios Todopoderoso, pedimos de tu ayuda, de tu intervención. Espíritu Santo de Dios, tú eres bienvenido. Tú eres bienvenido, Padre Celestial, tú eres bienvenido, amado Jesucristo. Dios Trinidad, esa gran familia, Señor, pedimos perdón por todo pecado, todo pensamiento, toda palabra ociosa, toda mala actitud, Señor. Clamamos a ti, Señor, que seas tú guardando nuestras vidas. Cubrimos con la sangre de Cristo nuestras familias, nuestras autoridades, Señor. Guárdanos en este momento, Espíritu Santo. Háblanos, Señor, toma el control. Gracias, Señor, por tu palabra y por el pasaje bíblico que vamos a leer, que vamos a compartir. Entonces queremos darte gracias, Dios amado, Dios bueno, Dios justo. Gracias, Padre, porque tú estás en control de todas las cosas. Tú eres magnífico, tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bueno, entonces ya le hemos dado gracias a nuestro Dios por un día más de vida y es gratificante porque tal vez hoy muchos no amanecieron con vida, tal vez algunos murieron por el virus, tal vez muchos no pensaron que iban a partir hoy, muchos estaban haciendo planes, pero ahí podemos ver a Dios que es tan bueno, que nos da ese milagro. El primer milagro que podemos ver es cuando abrimos nuestros ojos, cuando podemos respirar, aspirar y respirar, cuando levantamos nuestra mirada, abrimos nuestros oídos y podemos escuchar a nuestros padres, a nuestros hermanos, nuestros sobrinos que también amanecieron con vida. Eso es un gran milagro, porque muchas veces esperamos ver milagros y los milagros ya están desde que nos levantamos, ya estamos viendo el primer milagro de la vida. Entonces quiero invitarlos allí a que abran sus Biblias, si usted la tiene allí en su celular, en su tablet, en su computador, pues vamos a leer a Isaías capítulo 40, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Entonces es un pasaje muy bonito
Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, Isaías capítulo 40, del versículo 1 al versículo 11, vamos a leer. Entonces dice un título allí: Jehová consuela a Sión. Entonces a mí personalmente pues me gustan mucho los títulos, porque un título, bueno, yo lo catalogo así te da como una idea, o es un resumen de lo que dice el contexto, de lo que va a decir allí eh, el capítulo. Entonces siempre pues a mí generalmente me gustan mucho los títulos, ¿sí? Entonces ahí dice Jehová consuela a Sión. Entonces ahí podemos ver que dice que Jehová consuela a Sión. Pues nosotros somos ese pueblo de Dios amado. Sabemos que Dios nos ama, y así como un buen padre consuela a su hijo, pues igualmente Dios consuela. El Espíritu Santo es consolador. O sea, Él abraza, Él habla. Como cuando usted se le acerca a una persona y está atribulada, está afligida, está llorando, está desesperada. Entonces lo que tú haces pues es darle un abrazo, darle palabras de consuelo. Así es Dios, el Espíritu Santo. Por eso es importante tener comunión con Él, con nuestro Dios. Entonces vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11 y vamos desglosando cada versículo y vamos leyendo. Entonces dice ahí: Jehová consolación. Versículo 1: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. En el versículo 6, vamos. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a la ciudad de Judá, ved aquí al Dios vuestro. En el versículo 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Amén. Entonces es un gran privilegio tener pues allí la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces sabemos que es gratificante leerla. Sirve mucho todos los días leer la Biblia. Es un manual de instrucciones. Muchas veces no se sabe qué pensar, qué hacer respecto a alguna situación. Entonces tú puedes abrir la Biblia, oras con Dios. Es bueno primeramente hablar con el autor, que es Dios, el de la Biblia, que es Jesús, que es el Espíritu Santo. Y oras, abres tu Biblia y que Él te guíe. Entonces siempre esa es la ventaja del creyente. El creyente no está pues afligido, no está afanado, no está confundido, no. Sí, aunque venga eso, esas situaciones, ¿no? Siempre los problemas son diarios. O dice en la Biblia que no os afanéis por el día de mañana,
porque cada día basta cada día su propio mal, su propio afán. Entonces cada día pues trae su afán, trae su adversidad, trae su problema, trae su sorpresa, trae lo inesperado. Entonces por eso es bueno estar en completa paz con Dios. Muchas veces queremos nosotros estar en control y no se puede. El que tiene en control, el que está en control verdaderamente es Dios. Entonces por eso tenemos que pues regocijarnos en Él, estar juntamente con Él en comunión, estar tranquilos, estar siempre pues estar muy confiados en Él. Sí, como dice allí, Jehová consolación. Entonces, qué gratificante leer la Biblia, porque cuando abrimos la Biblia, cuando leemos, no es como cuando tal vez leíamos una obra de literatura o otro libro, no, o cuando leíamos una revista o el periódico, no. Cuando abrimos la Biblia, esa es palabra viva, sí, porque el Espíritu Santo le da vida, sí, nuestro Dios le da vida a la palabra, y esa palabra cobra vida en nuestra alma, en nuestro espíritu, empieza a hacer cambios. Entonces dice Jehová consolación. Jehová los consuela, lo consuela a usted, consuela a su familia, me consuela a mí, consuela a mi familia. Sí, pero es necesario siempre, pues no solamente basta con dejar la Biblia abierta y dejarla en un tipo de versículo donde hable de protección o hable de prosperidad, no. No se trata de eso, se trata de tener una comunión con Dios. Sí, o si no es como si estuviéramos diciéndole a Dios, bienvenido a mi casa, pero quiero que te quedes en la mesita y te quedas quietico ahí. Bueno, Él es un caballero, pero por eso es bueno darle esa bienvenida a Él, decirle, Señor, sé bienvenido a mi casa, entrónate, tú eres el Rey, ayúdanos a, a obedecerte, a hacer tu voluntad, a dejarte tomar el control, sí, porque muchas veces pues es fácil pues hablar o hacer una promesa, pero pues allí lo bonito es que Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón. Entonces es gratificante siempre tener comunión con Dios, acercarnos a Él y Él nos va siempre a ayudar. Entonces dice allí que Jehová consuela a Sión. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Entonces allí vemos que repite en una misma frase dos veces, consolaos, consolaos, dice, pueblo mío. Entonces, en esta tarde, porque Dios nos da esa palabra, porque muchas veces podemos llegar a pensar en la situación, en la familia, en la economía. Entonces eso quiere Dios, que lo escuchemos esta tarde, sí, que es la palabra de Dios, ni agrego ni quito nada. Entonces nos dice allí el Señor que consolados, consolados. Entonces el Señor quiere que nos regocijemos en Él, que estemos tranquilos, que no estemos allí afanados, que no estemos allí atribulados, no, pensando en la situación del país, que si ya dejaron salir mucha gente, que si dejaron salir poca gente, que la economía, que hay yo no sé cuántos miles de desempleados, que el desempleo, que una cosa, que la otra, que cuando se va a poder volver a la iglesia, que sí, que no, que ya, que sí, sí, que sí esto. Entonces muchas veces se llega a caer en esa pensadera, en ese estrés. Entonces Dios no quiere eso. Por eso el Señor nos dice ahí en Isaías capítulo 40, versículo 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, porque Dios no quiere verte a ti atribulado, no quiere verlo a usted allí afanado, porque pues dice la Biblia que el afán es en vano, o sea, el preocuparse es en vano, y lo que se hace en vano pues perdió el tiempo, seguro que sí, porque es en vano, la misma palabra lo dice, o sea, no sirve de nada hacer algo en vano. Entonces el preocuparse
pues es en vano, no sirve de nada. Entonces si el preocuparse no sirve de nada, pues no nos vamos a preocupar, vamos a estar pues tranquilos con Dios. Y sigue diciendo allí, habla al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces muchas veces podemos ver consecuencias, sí, porque dice la Biblia también que no hay maldición sin causa. Entonces siempre pues después de alguna acción, que se ejerce alguna acción, un movimiento, se toma una decisión, pues siempre hay alguna consecuencia, sea para bien o sea para mal, sí. Entonces muchas veces por el mismo pecado pues hay consecuencia cuando se cae en esa cuestión del que reza, el que peca y reza empata, no. Porque muchas veces también como hijos de Dios podemos caer en eso. Así sea algo diminuto, algo que no sea grave, pero muchas veces por alguna consecuencia vienen, por algún acto, algo que se hace o se practica, ¿sí? Entonces si se practica el pecado pues no se va a ver buenos resultados. Si se practica el pecado pues simplemente se va a tener un resultado que es consecuencias malas, tal vez tribulación, tal vez no hay paz, tal vez hay algo que no está bien. Entonces dice allí, hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces son palabras buenas. Y me gusta lo que les decía ahorita, que personalmente a mí me gustan mucho los títulos, porque el título dice Jehová consolación. Entonces aquí en el versículo 1 dice consolados, consolados. En el versículo 2 dice decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Entonces ese es nuestro Dios. Siempre cuando se tiene con Él, pues se le pide, que reconciliarnos con Él, de pedirle perdón por X o Y motivo, o por alguna falta o algún pensamiento. Siempre estamos hablando con Él, siempre es importante pues pedir perdón. Entonces dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces el pecado es como como un veneno, como algo tóxico, sí, que envenena el alma, la mente, el corazón y sobre todo el corazón. Entonces es bueno siempre estar examinándonos, y sobre todo ahorita que hay bastante tiempo para reflexionar, sí, para pensar en la palabra, meditar en la Biblia. Entonces y examinarnos, porque muchas veces se sienten cosas. Entonces ahorita podemos ver que no hay mucha vida social. Ahorita podemos ver que se ha aumentado mucho los casos de violencia intrafamiliar. Y eso hablaba hoy con un hermano. Hablábamos que el enemigo nunca se queda quieto, el enemigo siempre trabaja. Entonces el enemigo dice, no, si no los mato afuera, pues los mato adentro, que se maten entre ellos mismos. Entonces muchas veces por la situación, por el encierro, entonces viene el estrés, viene como ese fastidio de tener ahí como casi siempre las personas ahí encima de uno. Pero entonces ahí es para examinar nuestros corazones, de cómo estamos, porque muchas veces en toda esa situación uno quería tal vez un poco de aislamiento, o uno quería un poco alejarse de personas, o, o irse un tiempo para poder estar solo, y vemos este aislamiento que también golpea nuestros corazones, y ya después de ciertas semanas pues uno ya quiere vida social, ya quiere poder dar la mano, ya quiere poder reunirse en diferentes partes donde Dios nos permite ir, y,
Y lo mismo pasa con la familia. Hay gente que estaba pidiendo que quería tiempo con su familia, que siempre sale desde las 5 de la mañana, llega por allá a las 6 de la tarde, llega, se baña, come, se cambia, está cansado para hablar, ve algo de televisión y ¡bum!, queda dormido. Y no hay tiempo pues para la familia. Entonces aquí vemos que la violencia intrafamiliar pues se ha aumentado. Habían como 5.000 casos de denuncias. Entonces son cosas de que uno dice que quién entiende al ser humano. Sí, el corazón. Pues el corazón solamente, el corazón suyo y el mío solamente lo entiende Dios. Entonces ahí donde podemos ver muchas veces, ¿no?, que esas situaciones nos enseñan muchas cosas. Sí, había gente que no quería saludar más a nadie y hoy en día quiere darlo todo por dar un abrazo, darlo todo por estrechar la mano a otra persona. Pues a mí en general eso me hace falta porque eh, me gusta mucho saludar a las personas, darles la mano, y ya a otras pues les doy un abrazo, los saludo de beso. Entonces siempre eso causa un distanciamiento, ¿no? Bueno, que pues nosotros como hijos de Dios pues ese virus seguro que no nos toca, pero hay gente que guarda su distanciamiento con usted. Entonces ahí es donde aprendemos todas estas cosas de que siempre hay que estar es lleno de Dios, porque si buscamos la felicidad en algo o en alguien, o queremos estar muy acompañados, o queremos ya empezar a guardar distancia, entonces podemos ver que esta situación pues nos trae no mucho para reflexionar. Entonces vemos ya que pues nos conectamos es por internet, sirve y todo es muy bueno, todo es bastante bueno. Entonces dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Pero aquí habla de que ha pasado como la consecuencia. Si lo entendemos en el versículo 2 dice, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces aquí podemos tomarlo de esta manera, que esa consecuencia que había, sí, por causa de algo que se había hecho, entonces aquí nos está diciendo Dios de que esa consecuencia Él la está quitando, sí, y como la palabra es para ahora, cuando tú la lees pues es tiempo presente, es así. Entonces siempre que hablamos la palabra ella está viva, ella es verbo, es acción. Entonces siempre está viva, haciendo, 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 ahora, ahora. Entonces podemos darle gracias a Dios, regocijarnos el día de hoy, en esa tarde, porque Él ha quitado esa consecuencia de sobre su vida, de sobre mi vida. La está quitando ahora, porque la palabra es para ahora, para allá. Entonces dice allí en Jeremías 33, versículo 3, allí en un libro del Antiguo Testamento, dice, clama a mí y yo te responderé. No dice, clama a mí y yo te responderé dentro de un año. Bueno, tal vez si se hace una petición que no se urge mucho, pero si hay algo urgente, es una llamada, así como cuando llamamos aquí a un número de emergencias, eso es para allá. Dice en el versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces llama mucho la atención que dice enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces hay cosas que hay que enderezar, hay cosas que pues tal vez podemos decir, bueno, pues ya pues estamos bien, tenemos a Dios de nuestro lado, estamos bien en la casa, pero pues hay cosas de que el Señor mira el corazón. Me gusta un pasaje bíblico, un versículo que dice allí en la Biblia
que Dios sabe los secretos del corazón, Dios sabe los secretos de su corazón y sabe los secretos de mi corazón, solamente Él lo sabe. Sí, yo creo que una persona, tal vez por muy allegada, o sea un pariente, no, y pase años contigo, te puede conocer bastante, pero nunca va a conocer los secretos de su corazón. Solamente Dios, que Él escudriña los corazones. Entonces dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces hay que enderezar cosas, cosas que tal vez no glorifican mucho a Dios, cosas que tal vez no están bien delante de Dios. Puede ser algo diminuto, puede, puede parecer algo, por decirlo así, superficial. Entonces siempre es bueno pues pedirle al Espíritu Santo que nos examine, que examine nuestro corazón y que nos diga que está mal, porque muchas veces nosotros pues lo vemos bien todo, o casi todo, o no mucho, y muy poco, pero pues Él es Dios, Él conoce el corazón, Él vive dentro de usted, Él vive dentro de mí. Dice en el versículo 4 de Isaías 40, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Entonces muchas veces, ¿qué impide recibir un milagro de Dios? Pues la incredulidad, el no creer, de pronto el desconfiar. ¿Será que sí? ¿Será que no? Quizás, tal vez, o no puede ser, o no creo que Dios, ¿será que sí me ayuda? ¿Será que no me ayuda? Entonces es bueno pues bajar, como dice la palabra, que todo valle sea alzado y bájese todo monte. Entonces es bueno bajar allí el orgullo, la soberbia, la altivez, sí que son cosas tóxicas para nuestro corazón, y levantar esa fe. O sea que podemos catalogarlo así, de que lo torcido puede ser la incredulidad, o puede ser la altivez, o puede ser la arrogancia, o puede ser la soberbia, y enderezar eso. ¿Cómo se endereza eso? Con la humildad, la sencillez. Entonces son cosas de que Dios nos empieza a hablar, a instruir, allí a hacernos ver que hay cosas de que están mal, pero Él quiere que, y nos da esa oportunidad para hacerlo, ¿no? Para enderezar lo torcido. Y lo áspero se allane, dice allí ya terminando el versículo 4. Entonces son cosas de que si vemos nuestra vida como ejemplo, entonces yo siempre me ha gustado mucho el fútbol, verlo, y todavía me gusta mucho verlo. Y yo admiraba mucho a un jugador de fútbol por su sencillez y en lo que él reflejaba, de que a pesar de que tiene mucho dinero o esto o aquello, siempre reflejaba esa sencillez, esa humildad de muchacho de barrio, de que no se le ha crecido nada. Y hasta el día de hoy sigue siendo igual. Pero si vemos allí la vida de nuestro maestro, que es el ejemplo de ejemplos, vemos que, bueno, primero nació en un pesebre, allí tenía a su papá, su mamá, eh, jugaba con otros niños, tal vez se caía, ya allí fue creciendo, trabajó, tuvo amigos y todavía tiene amigos. Eh, Tal vez se enfrentó allí con gente pues tremenda, ¿no? Que lo juzgaban, que porque se juntaba con los pecadores, que porque le hablaba a las prostitutas, que porque le predicaba. Entonces vemos allí un gran ejemplo, que más que el jugador de fútbol que allí admiraba tanto, tal vez hasta idolatraba por su forma de ser tan sencilla.
por alcanzar este nivel de sencillez, de carácter. Entonces allí podemos ver a Jesucristo, que es el mismo Hijo de Dios, en esta sencillez, en esta humildad. Entonces si vemos a que el mismo Hijo de Dios nunca se engrandeció, que siempre mantuvo un carácter. Bueno, vemos allí cuando él volcó las mesas, toda esa cuestión, porque estaban profanando el templo, estaban vendiendo cosas, él ya en su celo. Pero vemos allí la sencillez de Jesús, de Dios hecho hombre, carne. Entonces es algo pues especial, algo muy muy bonito, porque y todavía, e incluso nosotros como hijos de Dios pues de hoy en día, caminando con el Espíritu Santo, él es una persona, él es un caballero. Yo le digo poeta de poetas porque es bastante romántico, amoroso. Él es Dios. Y entonces, cuando se tiene una comunión con Él y empezamos a hablar con Él y Él nos empieza a hablar, a aconsejar, a ayudarnos, uno queda muy impactado con Él, con Dios, con el Espíritu Santo. Entonces, pues es algo especial, maravilloso, porque uno dice, bueno, uno a veces que es un poco, con, de alguna u otra forma, uno le hace daño a alguien o es grosero con alguien, seguro. Yo creo que el ser humano que no haga esto, pues no sé dónde se halle, pero de alguna u otra forma le fallamos a Dios. Entonces uno dice, bueno, si Dios siendo tan bueno y, y nos ayuda, sí, en esa misericordia de Él, porque Él nos ve a través de la sangre de su Hijo, a través de la sangre de Jesucristo, nos ve justificados, santificados ante Él. Entonces uno mira la vida de Dios, aun cuando Jesús pisó esta tierra y aun cuando el Consolador está con nosotros, está dentro de su vida, dentro de mi vida, está allí sentado con usted y sentado al pie mío. Entonces uno dice, Dios, siendo el creador del universo, el creador del sol, de la luna, de las estrellas, de los microorganismos, del agua, de la tierra, de todo ser viviente, del ser humano y del animal. Uno dice esta sencillez y eso es lo que uno admira, lo que yo les decía del jugador de fútbol. Uno, yo siempre hasta tal vez lo llegué a idolatrar por su forma. Yo decía, no, yo quiero alcanzar un punto de sencillez así, tan chévere, tener eso bonito. Entonces dice la Biblia que hay que tener los ojos puestos en Jesús. Y qué mayor ejemplo que el mismo Dios, el Hijo de Dios, que es el dueño de todo, no solamente de algunos millones de pesos o de fama como un jugador de fútbol, no, Él es el dueño de todo ser vivo, de toda creación, del universo. Entonces allí vemos este gran ejemplo de vida que son ellos. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son magníficos en su sencillez. Cómo ayuda al ser humano cuando el ser humano le da la espalda, cuando es soberbio, cuando es altivo y cuando no quiere saber nada de él. E incluso cuando el ser humano ya toca a fondo y vuelve ante él, pues él con sus brazos abiertos lo perdona. Allí está eh, escrito allí en el Hijo Pródigo, en los Evangelios. Entonces es algo pues de admirar, de ese amor de Dios. Bueno, entonces sigue diciendo ahí en el versículo 5 de Isaías 40, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces después de que todo valle sea alzado, de bajarse todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, entonces dice en el versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces pues siempre pues Dios a usted le pone, a usted y a mí nos pone una condición, ¿no? Bueno, si usted quiere ver mi gloria, si quiere recibir eso, quiere recibir aquello, quiere pasar a otro nivel, o si quiere lograr un sueño, y siempre hay que pagar un precio. Entonces ahí lo dice. Entonces pues siempre, todos los días se intenta mejorar como persona,
como vecino, como amigo, como hijo, como tío. Y entonces siempre pues se, se intenta cada día en ser mejor para Dios, como hijo de Dios, como hermano y como amigo de Dios en su Trinidad. Entonces siempre pues vemos esto que como seres humanos pues no es fácil, sí, porque muchas veces no nos soportamos ni nosotros mismos hacia nosotros mismos. Entonces muchas veces pues no se puede soportar al prójimo. Pero ese es el desafío como seres humanos, como personas de conciencia y de razonamiento. De que ahí dice en la Biblia, me gusta mucho que dice que el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. ¿Sí? Entonces eso es lo que le gusta pues a Dios. Sí, de que la persona cayó pero se levanta y si vuelve y cae pues vuelve y se levanta. Pero eso es, seguirlo intentando como el esposo quiere mejorar para la esposa, que la esposa quiere mejorar para el esposo, que el hijo quiere mejorar para el padre, que el tío quiere mejorar para el sobrino. Y como sociedad, como seres humanos que somos, pues Dios nos hizo no para estar solos, sino para vivir en una sociedad, ¿sí? Por eso, pues siempre estamos rodeados de mucha gente, siempre estamos rodeados de vecinos, de la familia, de amigos, de conocidos, de desconocidos, de gente con buenas intenciones, de gente con malas intenciones. Entonces pues siempre el desafío es ese, ¿no? De llegar a ser mejores personas cada día, de lograr como esa comparación que haríamos con con el maestro de Galilea, llegar a ese varón perfecto, ¿sí? De decir, bueno, Jesús que hacía, en este caso si le sacaban la piedra, pues, no, pues él se controlaba. Bueno, y si le decían esto, no, pues él no cogía una piedra y ¡pra! Se la ponía al otro en la cabeza, ¿no? O si le decían algo, ¿qué hacía? Entonces yo siempre, pues, siempre tomo los buenos ejemplos de las buenas personas, sean ejemplo en la política, en lo espiritual, en el pastorado, en su familia. Eso, cuando ve algún se toma esa bueno siempre para decir, bueno, tal persona es así, tan chévere ese carácter que él tiene, esa templanza. Sí, tal vez uno no la tiene por el momento, pero todo eso es bueno porque es mejorar para Dios. Y pues nosotros como representantes de Dios aquí en la tierra, pues siempre la palabra lo dice, ¿no? Representando a Dios. Entonces eso es algo bueno. Sí, entonces hay que mostrar el amor, hay que mostrar la misericordia, hay que mostrar carácter, hay que mostrar ejemplo y muchas otras cosas más, muchas facultades o muchas virtudes, se le podemos llamar así. Dice allí en el versículo 7, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Entonces algo bonito que dice que la hierba se seca, entonces ahí toma un ejemplo de la naturaleza. Y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Entonces nosotros pues todo eso de la vida que es tan hermosa la vida, entonces y más cuando se conoce de Dios, bueno, se quiere partir de esa vida. Es algo muy bonito eh, vivir en esta tierra con un Dios tan amoroso de su mano. Entonces aquí podemos ver que todo es pasajero, la hierba se marchita. La flor, aunque la vemos muy bonita, muy preciosa,
A mí pues me gustan mucho las flores, las admiro mucho, esas creaciones de Dios sirven para mucho, para hacer un dibujo, para tomar una fotografía, para compartirlas y compartirlas con un mensaje bíblico. Entonces para regalarle a alguien es algo muy bonita, tenerla en la casa, sembrarla. Entonces es algo pues que yo admiro mucho las creaciones de Dios. Entonces ahí dice que y la flor pero la flor se marchita, o sea, todo pasa, la belleza. Entonces podemos verlo aquí con con todo lo que ha pasado, las situaciones, todo, la economía. Y yo hablo aquí con mis amigos y yo les digo que muchas veces pues el ser humano tiende a decir, no, mire que, o sea, pues en pocas palabras dice que no necesita de Dios, que Él tiene la medicina, sí, que porque ya está tan avanzado, que clonan seres humanos, que hacen esto, que hacen aquello. Entonces pues muchas veces el ser humano en esa soberbia, en toda esa maldad, pues dice, no, pues confiemos en la ciencia y ya, poniendo la confianza en la ciencia ya no, pues nos salvamos bien. Si usted se muere, pues lo clonamos, no hay problema. No, nuestra confianza tiene que estar puesta es en Dios. Entonces yo decía, bueno, si el ser humano, bueno, ya que hizo todo esto y hace y que la ciencia, bueno, entonces podríamos decir, bueno, en un mes, entonces retamos a la ciencia para que saque una vacuna. Sí, sí, ya es que está todo ya en pleno siglo XXI, ya tanto avance, tanto esto, que ya muchas veces dice ya los científicos que Dios no existe. Entonces muchas veces pues aquí vemos esto, ¿no? Y aquí podemos ver la mano de Dios, del Espíritu Santo en Colombia. No es suerte de que no estemos quemando a los muertos en las calles, que no estemos arborotar la gente, que corra para un lado, que a un entierro, que así como pasó en otros países, desafortunadamente. Sí, no quiere decir que Dios no esté allá con ellos, sí. Pero pues muchas veces vemos eso. Colombia es un país que ama a Dios, que ama la presencia de Dios. Un país donde lo podemos decir así que sobreabunda la evangelización. Sí, donde gracias a Dios pues ha aumentado la tasa de creyentes. Entonces, ¿qué trae eso? Temor de Dios. ¿Qué podemos ver allí lo que pasó con donde querían aprobar la ley de aborto? Igualmente, el pueblo se levantó y dijo, no, no aceptamos eso porque eso pues es algo que no está bien delante de Dios. Hacer un aborto, sí, que es asesinar a un niño, aún ni siquiera lo dejan salir del vientre de su mamá y lo quieren asesinar dentro del vientre. Y es una criatura indefensa, un bebé, pues a quién le va a hacer daño, no. Pero así es el enemigo, la maldad. Entonces el pueblo se levantó y dijo, no, no vamos a aceptar eso. Entonces ahí vemos la mano de Dios obrando a nuestro favor, no por nuestras obras, ¿no? Sino por su misericordia. Ahí lo podemos ver a Él. Y por eso es que Colombia no está llorando lágrimas de sangre en ese momento. En otros países hubo 50.000 muertes. Hubo, a veces en 24 horas se rompían récords de 2000 y pico de muertos. Sí, que Dios tenga misericordia y no juzgamos eso, no. Sino simplemente darnos cuenta que si amamos a Dios, todo cambia, ¿sí? Que si hay una nación que acepta a Dios, todo cambia. Entonces lo podemos ver, vea, el Señor puso a orar a muchas naciones porque es Dios. No podemos decir, es que nosotros oramos, no porque estaríamos tocando la gloria de Dios y estaríamos en problemas. No, el Señor puso a orar a muchos, hasta ayunar, a vigilar por China. Y miren, ellos ya están bien. ¿Sí ve? Entonces ahí podemos ver que la medicina sirve, claro. Y seríamos unos mentirosos en decir, ay, no necesitamos la vacuna. No, sí la necesitamos. Y pues que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces pues podemos ver que allí la oración es algo demasiado poderoso. Por eso muchas veces el enemigo distrae a las personas, las distracciones, para que la persona no ore.
La oración es algo poderoso, una oración. Dice en Jeremías, clámame y yo te responderé. Así eso es algo instantáneo. ¿Sí? No es como la demora de una vacuna, que pueden pasar 12 meses, 18 meses en que salga una vacuna. Sí, para la solución de algo o de alguien, a favor de alguien. No, allí es clámame y yo te responderé. Eso es instantáneamente ya. Entonces, bueno, seguimos leyendo allí. Entonces decíamos, sécase la hierba, marchítase la flor, palabra. Dios nuestro permanece para siempre. Entonces sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Eso sí, cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios siempre estará. Nosotros pasaremos y quedarán nuestras generaciones, pero la palabra de Dios hasta nosotros pasaremos, pero la palabra de Dios siempre permanecerá. Usted que es padre o que es madre, algún día va a pasar, todos, usted y yo, pero nuestras generaciones estarán leyendo ese magnífico libro que es la Biblia. Entonces siempre la palabra de Dios siempre ha existido, porque la palabra es Jesús y Jesús es Dios y Dios siempre ha existido. Es algo muy, muy bello, muy romántico. Entonces dice allí, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Entonces, ¿qué me gusta de Dios? Que Dios todos los días le dice a usted no tema, en diferente horario, en diferente lugar, siempre le va a decir, pero para cada día hay un no temas. Entonces aquí dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Entonces Dios es increíble porque nunca nos deja solos, nos dice no temas. Pues cuando ya Dios le dice a usted no temas, pues relajado. Ah, bueno, pues si usted lo dice, pues se obedece. Entonces es algo maravilloso, ¿no? Porque y fantástico, muy glorioso. Pues el Señor nos da la oportunidad de predicar la palabra. Sí, aunque las iglesias por el momento, por muy poquito, están cerradas. Entonces nos da la oportunidad Dios de predicar, difundir la palabra allí por internet, incluso por este medio. Entonces aquí estamos anunciando las buenas nuevas, anunciadora de Sión. Y sigue diciendo ahí, no temas, di a las ciudades de Judá, ve aquí al Dios vuestro. Y trae allí en el versículo 9 un signo de admiración que encierra esa frase. Ved aquí al Dios vuestro. Entonces eso es lo que le decimos allí a los que están conectados, al que conoce y al que no conoce, siempre con mucho respeto. Ve aquí al Dios vuestro. Entonces eso es algo hermoso, que Dios nos dice, mírame aquí, heme aquí, no temas. Entonces pues gracias a Dios, Dios siempre nos ha sacado en victoria y esa pandemia pues será algo más, una victoria más, y vendrán tal vez más pruebas, pero junto con ellas pues más victorias, tal vez en diferentes áreas o otras cosas, pero siempre Dios no es un Dios de fracaso, sino un Dios de victorias. Siempre, seguro que sí. Dios es fiel y por amor a su nombre, por amor a su nombre, para que su nombre no sea profanado, Él lo hace por nosotros, por su iglesia. Sí, muchas veces aunque se le da la espalda a Dios, se le falla todos los días, muchas veces al día, de alguna u otra forma.
Él permanece fiel, dice la Biblia, y nosotros de su mano, así como cuando Jacob allí agarró al ángel, no lo dejaba salir hasta que no lo bendijera. Así nosotros somos con Dios, no lo soltamos, lo agarramos bien agarrado, bien agarrado. Si no importa si estamos donde estemos, Dios es omnisciente y omnipresente. Entonces lo podemos allí agarrar fuertemente, Él no se pone bravo. Entre más duro lo cojas, entre más fuerte lo agarres, no lo sueltes. Dios es la vida, el camino y la verdad. No lo sueltes, agárrate duro, fuertemente de Dios. Entonces dice allí en el versículo 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él. Entonces estos versículos son increíblemente gratificantes, es algo precioso. Dice allí, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder dice, con poder, ¿sí? No es como cuando uno mira esos dibujitos, cuando uno miraba esos dibujitos de esos animes, que salía alrededor de él algo, como entre comillas, poderoso, uno decía, uff, mira ese poder, no, eso son fábulas nada más, es algo que, eso es puro humo, pero dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, Dios es poderoso. Si tú examinas allí el Génesis, Dios creó el universo con sus palabras. Allí no dice, Dios estaba cansadísimo, ya los brazos estaban dormidos y no sentía los dedos, como cuando uno hace un trabajo pesado que se le intenta dormir las manos. No, con su palabra creó el universo, esta galaxia, el sol, el planeta, la vida. Y sigue diciendo ahí, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él. Su recompensa viene con él. ¿Has hecho algo para Dios? Tendrá recompensa. ¿Has trabajado para el Señor? Tendrá recompensa. Él es misericordioso. E incluso si no has hecho nada para Dios, Él ya lo hizo todo por ti, porque envió a Jesucristo a morir por usted y morir por mí, a bendecirnos, a darnos la vida eterna. Entonces hay que estar verdaderamente desquiciado para no aceptar a Dios. Seguro, si Dios es la vida, el camino, la verdad, la oportunidad, la vida eterna después de esa muerte, después de esa vida, entonces hay que estar de verdad, no, no sé cómo diríamos a eso. Dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Entonces, Dios no ha dejado sola a esta humanidad, no. Tiene que pasar cosas, sí, pero Dios nunca ha dejado solo al ser humano. Desde que Él lo creó, Él siempre lo ha acompañado, siempre ha cuidado de Él, hasta el último día y el fin de esta tierra, hasta el apocalipsis. Entonces Dios siempre estará con, con nosotros, con el ser humano, dándole oportunidad al que conoce y al que no conoce. Dice allí, como pastor, en el versículo 11 de Isaías 40, como pastor apacentará su rebaño en su brazo, llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces dice allí, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces, bueno, pues ahorita no se ve mucho eso de, de las personas allí que tienen ovejas o tienen allí, sobre todo las ovejitas. Entonces vemos allí que
Si usted analiza o busca en internet, el pastor con sus ovejas él siempre las cuida, siempre va allí pendiente de ellas, que no vaya a llegar un animal y las devore, que no estén durmiendo y no, él está allí velando. Entonces así es Dios, él está velando cuando usted duerme. Usted puede dormir y puede quedar ahí, no puede volverse a levantar, pero Dios le da, hoy le da una oportunidad a usted, a su familia. Mientras que haya vida, hay esperanza, hay una oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Entonces vea, usted se levantó con vida, se levantó viendo a su familia, muchos partieron. Lo que pasa es que los noticieros no pueden registrar todo, pero mucha gente durmió y estaba haciendo planes, estaba diciendo no, pues a mitad de año me voy para San Andrés y en diciembre me pego unas buenas póker en las ferias. No, muchos que no alcanzaron ni a pasar al 2020, muchos pasaron al 2020 y se los llevó el COVID-19. Entonces, ¿qué le garantiza a usted una vida plena? Dios, seguro. Lea la Biblia no miente. Entonces, si usted no mira por primera vez, quiero invitarlo, darle gracias por estar allí conectado, invitarlo ya para terminar esta transmisión, invitarlo allí para que usted haga una oración, para que usted clame al Dios vivo, para que Dios le pueda otorgar esa vida eterna. Ahora usted lo puede hacer. No le vamos a decir, gírenos a la cuenta tal, tal, tal. No, es la vida eterna. Dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces todos tenemos que darles cuentas a Dios. Entonces usted va a decir, no, pues que a mí no me dan la oportunidad. Sí, oportunidades hay todos los días. Solamente hay un camino a Dios, Jesucristo. Están registrados en la Biblia, católica, en la cristiana, la que usted tenga allí. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que nadie va al Padre sino por Él. Y hay poder en la vida, hay poder en la lengua. Se puede declarar vida o declarar muerte. O se puede aceptar a Dios o lo rechaza, Él no lo va a obligar. Pero dice allí en Juan 3:16 que Él envía a su Hijo unigénito para salvar, no a condenar. Pero también dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Claro, porque rechazó el sacrificio que hizo Jesús. Está rechazando la oportunidad de salvación, pues que le espera, pues condenación. Sí, lo dice la Biblia, no lo digo por manipular ni asustar. No, entonces esa oportunidad se la está dando Dios ahora mismo. Si usted quiere aceptar a Jesucristo, ábrale su corazón, invítelo a través de una sencilla oración. Las palabras tienen poder. Dice en Proverbios 18:21, el poder de la vida y de la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces quiero darle esa oportunidad hoy de que su nombre quede registrado en los cielos, de que si hoy mismo Dios lo llamara a darle cuentas, usted va a pasar a una eternidad de gozo, a una eternidad de tormento. Existe la eternidad de gozo y una eternidad de tormento. Entonces, usted que nos mira por primera vez y el que la quiera hacer junto con nosotros, entonces va a hacer esta oración y Dios hoy lo va a bendecir con vida eterna. Hoy su nombre va a ser inscrito en el libro de los cielos. Entonces vamos a decirle juntos así, vamos a hacer esta oración, vamos a decirle, amado Dios, te doy gracias por la vida, por la familia, por la salud y por mi vida. Amado Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados y te acepto como mi Señor y único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, para cuando tú me llames, yo te pueda responder. Soy templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, darle gracias porque si usted hizo esta oración, ha aceptado a Jesús que es la vida, a Jesús que es el camino, Él es el amor, Él es el perdón. Entonces,
Gracias por estar allí conectado. Que Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios bendiga a las familias. Y queremos hacer una oración por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, eterno Dios de la gloria, Señor. Cubrimos con la sangre de Cristo allí, Señor, a nuestros amigos del Facebook. Cubrimos con la sangre de Cristo sus familias, Señor. Oramos allí, Señor, por los que están enfermitos, Señor, por los que tienen allí, Señor, tal vez ansiedad, angustia, Señor, por los que tienen una enfermedad física, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, cubrimos con la sangre de Cristo esas familias y declaramos, Señor, Padre, que por la llaga de Jesucristo ellos han sido sanos, Señor. Guárdalos, Padre, bendícelos, ayúdalos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, guarda, Señor, las familias, guarda a los niños, las familias, Señor. Bendice a aquellos padres que están conectados, que han hecho esta oración, Señor. Padre, ayuda a los Espíritus Santos, Señor. Tú moras allí, ahora en ellos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres misericordioso, tú eres justo, Padre. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, cubrimos con la sangre de Cristo. Aplicamos la sangre de Cristo, Señor, allí sobre estas personas, Padre. Sobre los hogares en Caquesa, las familias, Señor. Guarda Caquesa, Señor. Guarda, Señor, a Bogotá. Guarda Colombia, cada departamento, Señor. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, Padre. Gracias, Dios eterno, Señor, porque tú envías bendición allí, Señor. Padre, donde están los hermanos, Señor, allí congregados juntos en armonía, Padre. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, gracias, papá. Bendecimos, Señor, cada autoridad, Señor, al Señor presidente, la señora alcaldesa. Bendecimos, Señor, las familias pastorales, los pastores, Señor, los evangelistas, los maestros de las palabras, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, les declaramos en victoria, Señor. Gracias, Padre, porque Colombia está en tus manos, Señor. Padre, gracias porque tú tienes todo bajo control, Dios de la gloria, Señor. Gracias, Dios, por esta oportunidad de salvación, de vida eterna, Padre. Gracias porque tú amas las almas, Señor. Te damos las gracias, Padre, gracias Jesucristo y gracias Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, gracias, que tengan una excelente tarde. Dios los bendiga y muchos éxitos. Y recuerden siempre que no hay que temer, hay que descansar en Dios. Dios los bendiga. Hasta luego, que pasen muy buena tarde.